¿qué tal? Buenas noches. Son las 7 en Canarias, las 8 en la península, 3 horas menos de la hora de Canarias, las 4 en Argentina. Vamos a invitar a Karina, a ver si puedo invitarla para empezar nuestro directo de Empoderadas. Raquel, también. Noemí. Uy, Noemí. Y Carolina, creo que no va a poder, pero lo voy a intentar. Noemi y Carolina. Estoy aquí escribiendo. Creo que alguien entró. Sí. No te escribiendo, Entrado yo. estoy escribiendo los nombres. Creo que Carolina no entra, pero lo voy a intentar. Vale, a ver. ¿Ya están todos? Ah, Noemí, hola. A ver. Ya invité a todas, pero no sé si les llegó el... A ver, aquí solo puede haber tres invitadas. O sea, sí, ya lo sé. Está resistiéndose un poquito. Ahí tengo como los oídos tupidos y no escucho bien. No. Hola, Karina anda por ahí. Karina, sí, le invité. Ah, vale, la voy a invitar otra vez porque se ve que no le llegó. Vale. Y Raquel, vale, ok, ya ellas irán diciendo cuando se metan. Karina, ya. Hola, qué guapas están. Ahora, ya estamos. No, no. Faltan Raquel y Carolina. Creo que dije que Carolina no podía. Raquel dijo que más tarde, ¿no? Hola, hola. ¿Se Hola, escucha bien? hola. Sí, y hola a toda la ¿Qué gente. tal? Hola, Estefanía. A toda la gente que se metió por aquí a saludar. Y vale, pues vamos a empezar el directo y queremos hablar sobre los miedos. Y wow, qué temazo, ¿no? Porque yo estuve un poco documentándome para tener un poco más de información. Y es súper curioso la cantidad, aquí está Raquel, de miedos que podemos tener y que nos pueden limitar la vida de una manera que a veces incluso podemos padecer vidas súper infelices por no poder tomar acción. Aquí está Raquel. Hola Buenas, Raquel. chicas. Ah, Por no poder volar, por no poder salir de casa, porque tenemos miedo a la muerte, miedo a la vejez, o sea, es increíble la cantidad de miedos que hay. Yo casi estaba pensando más en los miedos que nos limitan a tomar acción y a emprender y a hacer cosas que nos hacen sentir súper plenos y felices, pero es que hay infinitos, infinidad de miedos, casi todos aprendidos por el entorno en el que nos estábamos moviendo. Y un poco quería empezar y ya que también ustedes comenten su visión, ¿no? Su perspectiva del miedo, de cómo gestionarlo en el día a día, de cómo ayudar a las personas que vienen con ese tipo de problemas para acompañarlas y que puedan desbloquear, ¿no? Ese miedo. Así que la que quiera empezar, y si alguien quiere preguntar también, pues pregunten por aquí, por el chat. Bueno, chicos, si hoy nadie somos. empieza, empiezo yo. Vale. Bueno, el miedo, bueno, mira, qué tema tan interesante, ¿no? Porque realmente el miedo nos paraliza, hace que no tomemos acción, que no avancemos, que no pongamos en acción realmente todas aquellas cosas que queremos, ¿no? Eh, ¿Qué es el miedo? Pues realmente necesario, diría yo, porque sin miedo nos moriríamos. Si fuéramos de valientes por la vida, que no tuviésemos miedo de que nos pillara un coche al cruzar la calle, de que nos pasara un accidente de coche al ir más de cierta velocidad. Si no tuviéramos, si no tuviéramos ese miedo, realmente no podríamos funcionar bien, ¿no? Me parece a mí, porque realmente nuestra vida peligraría en cualquier momento. El miedo hace que nosotras estemos de alguna forma prudentes con todo lo que realizamos y en alerta de ponernos a salvo siempre ante todo, ¿no? Me parece que el miedo es muy necesario, pero ¿en qué nivel de miedo? Es decir, ¿cuánto miedo necesito y cuánto miedo es necesario en mi día a día para funcionar?
porque yo pienso que el único miedo innecesario es el que nos pone en supervivencia, pero cuando no acciono y no hago nada y sigo en mi zona de confort diariamente y constantemente por miedo a ese miedo que tengo de salir de ella, quizás ahí es donde radica ya la limitación, ¿no? ¿Cuánto me limita? ¿Cuánto hace que ese miedo no me deje avanzar y cuánto hace que ese miedo no me deje crecer, ¿no? Al final como persona. A mí Totalmente. me gusta. La mayoría de los miedos que tenemos al final nunca suceden, ¿no? Nos paralizan, no hacemos aquello que nos gustaría hacer por miedo. Yo siempre hablo por mí y a mí el miedo me paraliza muchísimo a la hora de, de hacer cosas diferentes, de salir, ¿no? De la zona de confort. Y, y una vez que sales, te sientes, o sea, dices, jolines, aquí es donde tenía que estar, ¿no? Pero, ostras, en ese momento es como que, madre mía, esos pensamientos, ¿no? Dicen que el 96% de los pensamientos que tenemos al cabo del día son repetitivos y encima no son imaginaciones, ¿no? Estos son miedos infundados, ¿no? Y, y esos son los miedos peligrosos realmente, los que nosotros creamos y nos invitan a quedarnos en la comodidad o en la zona esa de confort. No avanzamos, nos paralizamos, ¿no? Porque los miedos, como bien decía Raquel, pues es una emoción que es buena. Si no, yo me tiraría vivo en un octavo. Si no tuviese miedo, probaría a ver si vuelo todos los días, ¿no? Entonces, pero los miedos estos infundados que nos generamos, yo hablo mucho por mí porque yo me los genero. Lo que pasa es que, bueno, a base de trabajar al final enfrentas, ¿no? ese miedo y te das cuenta de que la forma de acabar con él es enfrentándolo, ¿no? Sí, y bien como decíamos, qué bueno darle muchas interpretaciones y ampliar nuestra mirada sobre el miedo, porque el miedo como otra emoción nos trae algún mensaje que hay que saber decodificar, ¿no? Y empezar a ver si esto es funcional a nosotros o no. Porque eso realmente el miedo en sus extremos, ¿sí? Tanto no sentirlo como el sentirlo en demasía, quedamos atrapados en acciones o a veces nos afecta nuestra autoestima. Y en eso creo que el miedo nos protege, si lo sabemos bien entender y lo sabemos darles recursos y herramientas. El miedo, si le tenemos miedo, por ejemplo, a hacer una exhibición o un trabajo, ¿no? O mostrarse en público, si ese miedo lo sabemos interpretar por ahí, todas aquellas cosas que nos den miedo las podemos sacar, las podemos trabajar y en el momento de hacerlo nos podemos preparar. Entonces creo que si empezamos a decodificar el miedo como algo que nos avisa, como algo que nos protege de exponernos o lo que fuera, y también a sortear esta incomodidad, porque muchas veces, como bien decían, son más imaginarios que lo realmente sucede. Entonces, pero ¿cómo saberlo? Porque nuestra cabeza no sabe lo que es imaginario o es real. No tiene esa forma aún de saber si es real o no. Entonces, la única manera es de atravesarlo, de pedir ayuda, de delegar, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos hacer si empezamos a conectarnos con esa emoción, ¿no? Con esa emoción de decir, ¿qué me da miedo? ¿Sí? ¿Ese miedo es mío o está heredado? No sé ustedes, pero en mi educación todo era con miedo. No hagas esto por sí, no hagas el otro por sí. Entonces todos esos miedos, muchos tiempos los llevé conmigo, los hice mío, pero no eran mis miedos. Entonces en esto de autoconocernos, que como siempre hablamos, yo siempre digo que tenemos un pasito más, pero invitamos a que todos tengan tantos pasitos como quieran, es conocernos qué nos sucede, qué mensaje nos da. ¿Es mío? ¿De eso que creo que tengo? Sí, se te perdió un segundito el sonido, pero te recuperamos. Así que Estoy, lo estoy, importante, sí, hubo un segundito ahí
qué importante, ¿no? O sea, todo lo que comentan y qué básico es el autoconocimiento para poder diferenciar qué miedos son realmente imaginarios, a qué pensamientos recurrentes, como decía Noemí, estábamos ahí dándole vueltas y que en realidad eran algo que ni siquiera va a suceder a lo mejor. Qué miedo realmente nos está protegiendo de la muerte, porque hay miedo que realmente hay un león y tú dices, sal corriendo o quédate quieto, ¿no? Que es como una emoción básica que te está protegiendo, y cuando ya son esos miedos que hemos desarrollado, como decía Karina y como decíamos un poco aquí en el debate, ¿no? De esos miedos que nos paralizan y nos limitan y no nos permiten avanzar en nuestra vida, y cuando por fin los acogemos y decimos, vale, tengo miedo a esto y voy a dar un paso, no sé cómo, dice, al final nos saboteamos a nosotras mismas, dice Estefanía. Sí, sí, totalmente. Total. Por miedos que hemos integrado, y a veces somos tan inconscientes de esos miedos que actuamos de esa manera y no y tenemos una vida limitada y no plena sin ser conscientes de ello. Y es importante quizás recordar, ¿no? Recordar esos momentos en los que incluso hemos adquirido un miedo. Yo recuerdo hace, no sé si a ustedes les ha pasado, o sea, de recordar un momento en el que han adquirido un miedo. Yo recuerdo con 8 años, en una excursión, una niña se cayó delante de mí de una altura. Y yo no le tenía miedo a las alturas, yo no tenía miedo a las alturas, o sea, yo caminaba por tubos súper finos, con alturas considerables, no eran edificios de 8 pisos, pero sí eran alturas considerables, los niños son súper atrevidos, hasta que ocurre algo y luego cogen miedo. Pues yo recuerdo que yo pasaba por un tubo súper fino, caminando de un lugar a otro, caminaba así súper rápido, chiquitita, la profesora me decía, mira para mí y camina, y yo caminaba, tic, 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 y había un precipicio que no era excesivamente alto, pero era altura. Pues una niña se cayó delante de mí y entonces ya empezó el miedo para mí a las alturas y yo no me podía mover. Me quedé petrificada y a partir de entonces yo le tengo miedo a las alturas. Es decir, yo soy consciente cuando estoy en un sitio en el que hay altura, ups, o sea, a ver, lo controlo, soy consciente, pero no estoy súper cómoda. No digo, me encanta, voy a saltar porque sí. ¿No les ha pasado que hay un paso, un pasito, un precipicio, pero solo hay un pasito, pero tú no puedes dar ese paso, no lo puedes dar, te vas a caer? Porque tienes tanto miedo que no puedes dar el salto. Sí, Increíble. ¿Cómo se aprende, no? ¿saben? A mí me pasa eso en el agua. A mí me pasó algo parecido en el agua, en la piscina, con las amigas, y una de ellas parecía como que se estaba así medio ahogando, y yo fui a salvarla. Y lo típico, ¿no? Que ella para subir para arriba te mete para abajo, y yo me quedaba para abajo y no podía salir. Y bueno, yo desde entonces, a mí nadie me puede tocar en el agua. Yo me meto, yo nado, pero a mí nadie me toca en el agua, ni mis hijos, ¿eh? Ni nadie. Yo estoy en el agua y si no me meto donde yo toco fondo, que yo sé que ahí no me voy a quedar abajo. Pero ostras, se pasa mal. Y claro, ¿quién me dice a mí ahora que no va a venir alguien y me va a meter a mí la cabeza para abajo otra vez en el agua, ¿no? Pues yo por si acaso, sola. Sí, mira lo que dice. Estefanía, Estefanía dice que si yo me monto en parapente con mi chico, le estaba contestando. Sí, pero es diferente. O sea, es como, gracias. Es como, o sea, sí, tengo miedo, pero yo me atrevo. Es decir, cuando yo siento que estoy totalmente protegida, si yo estoy subiendo una altura, pero estoy con arnés, por ejemplo, imagínate que estás haciendo escalada. Si yo estuviera sin arnés ni nada, yo me quedaría petrificada, porque sé que puedo caer y morir. Pero cuando estoy totalmente protegida, aunque tenga miedo y tenga vértigo, me atrevo. Es la diferencia, pero porque pongo cabeza, es decir, para vencer el miedo, ¿no? Lo que estamos hablando. Aunque tengas miedo, das el paso y entonces vas perdiendo el miedo, pero no soy parapentista. Estefanía, eso se lo dejo a Rafa. Aquí todas somos unas valientes. Sí, sí, sí. Sí, ¿Y qué la más verdad, miedo? Raquel, eh, ¿hablaste? que, O que, Karina. que digo que la verdad es que al final no se trata de eso que pasó, ¿no? Porque si nos quedamos en eso que pasó y siempre que se nos presenta lo rechazamos, al final generamos una fobia a eso de tal manera que nos limita constantemente en nuestro día a día Total. y condiciona nuestra vida, porque si yo ya sé que Guayarmina tiene miedo a la altura y yo un día voy a verla y sé que me va a llevar de excursión por algún sitio, sé que si hay una montaña súper alta a la que yo quiero ir, no me va a llevar.
y no voy a poder ir con ella. Entonces al final condiciona porque ya todas las personas saben, ella es que no puede soportar eso o tiene miedo a tal. Y al final tenemos que condicionar nuestra vida igual que con la alimentación, ¿no? Condicionamos, no, es que tal persona es vegana, no podemos ir a comer a tal lado porque es que entonces ya no va a poder comer nada. Y al final condicionamos nuestra vida a esa persona o esa persona condiciona su vida con respecto al problema, ¿no? No se trata, o por lo menos yo lo veo así, ¿no? No se trata de poner eso como un impedimento para algo, sino utilizarlo para que nos empuje hacia un estado mejor. Es decir, yo sé que esto que hay me da miedo y tengo que saltar ese miedo y tengo que superar ese miedo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era pequeña, un invento, ¿no? de mi tío hizo que una cadena saliese volando y a muchísimos metros de distancia me llegó a la pierna, me hizo un piquete, sangré muchísimo, me tuvieron que llevar al ambulatorio, estuve un mes de cura, pues, y eso me generó una fobia a la sangre que independientemente de que yo ya por familia lo traiga ahí heredado, que muchas de mi familia traen, yo generé un miedo a la sangre que yo no podía, yo me sacaba sangre y me desmayaba. No ha sido la primera vez que después de sacarme sangre, estando esperando, me he quitado el algodón y me he caído redonda. Y sin embargo, a día de hoy trabajo en un hospital. ¿Por qué? Pues porque por mucho miedo que yo tuviera la sangre, era más la necesidad que yo tenía de sanar eso conmigo misma, porque yo no podía estar toda mi vida condicionada a no ver sangre, a que nunca me pase nada, porque si me sacan sangre me desmayo, si me veo una aguja, ahí me caigo redonda. Es decir, no se trata de que la vida te condicione de tal manera que te suponga un problema, incluso acercarte a la salud si la Claro, necesitará en un momento. Claro. Y al final es la intención de la persona de decir, no, es que esto no es más fuerte que yo, es que si tengo que mirar mientras saca la sangre para ir acostumbrándome, si tengo que ver sangre colgada todos los días o heridas abiertas, me quedo fijando. ¿Por qué? Pues porque sé que eso me ayuda a ir exacto. superando ese Sí, problema. sí. Porque, y ya no me condiciona, ya lo veo y es como tal cosa, pero en su día yo de verdad que me Sí, sacaba sangre y en el momento de quitar el algodoncito, al verle el puntito, caí redonda. sí, sí, Entonces, al sí, final es qué hacemos con ese miedo, ¿no? No es tanto qué claro. miedo tengo o a qué, sino qué hago con ese miedo y cómo puedo hacer para que no me paralice y me impulse a ser alguien mejor en ese ámbito, ¿no? Yo quisiera hacer como una diferencia en esto, ¿no? Porque hay miedos que son biológicos, ¿sí? Que nuestro cuerpo se prepara para eso, y hay miedos con estas experiencias que cada uno va compartiendo, ¿no? Este miedo biológico que se prepara el cuerpo, ¿no? Este cuerpo que se prepara, lleva toda la sangre para huir, para correr, ¿no? Y para estar preparado. Yo les cuento algo de que sin haber pasado por esa experiencia, a mí me encantaba hasta mi primera hija hacer todas actividades. No me importaba si me tiraba de un parapente, si me tiraba de una montaña rusa, si lo que fuera, era como el pleno disfrute, sí, de todas las actividades. Cuando nació mi segundo hijo no pude más. Y Sí. cada vez que hago, recuerdo, porque yo la pasaba bien, ahora les reconozco que lo paso mal. Entonces un día preocupada fui y le dije al médico, y lo hablé con el obstetra y mi ginecólogo, y le digo, mira, me pasa esto, ¿qué me está pasando? Porque para mí era algo desconocido. Entonces también está en esto digo, el valor de conocernos y el valor de empezar a distinguir de esto de si es algo, una experiencia vivida o no, porque eso también me va a permitir, o es algo biológico y natural. Dijo que las que somos mamás, no digo que sea ciencia cierta, yo lo experimenté, pero cada uno tiene sus vivencias. A medida que vamos teniendo hijos, nuestro cuerpo nos hace sentir aún más esa sensación y ese de ante algo que vemos peligro, pensarlo dos veces. Sí, ¿Sí? En esto de si me expongo o no me expongo, si lo sí, siento, ¿no? Y las personas que somos altamente sensibles, aún más, ¿no? Esto de por ahí lo pensamos después que lo hicimos, y otras tenemos este temor por si nos pasa algo, ¿no? Por si nos sucede algo, ¿qué les pasará a mis hijos? ¿Qué pasará si mamá no estuviera, ¿no? Y eso que parece muy
muy lógico, también es muy natural y muy biológico. Porque les reconozco que los otros días me subí a una montaña de agua y, chicas, lo pensé 3200 veces. Te entiendo. Pero mis hijos, porque para que se rían, mis hijos iban y bajaban, iban, subían, bajaban, digo, bajar, y mamá, ya va, ¿eh? Dale, mamá, no es cierto, dale, dale. Y yo decía, además tengo fotos documentadas que mamá se tiraba de cualquier lugar, entonces decía, ay, cuerpito mío, Sí, recuerda lo más lindo. Entonces, increíble. bueno, me empecé a acordar todas Sí. esas cosas y digo, eh, una vez que lo pude sacar, les cuento que me tiré y que lo pasé hasta el primer momento que dije, vamos, tú puedes, porque me decía muchas cosas, vieron que tenemos recursos y nos hablamos, así como nos hablamos de otras cosas, también nos decimos, bueno, a ver, ¿a qué le tenés miedo? Porque ese es el ejercicio. ¿Y qué puede pasar? Mirá, se tiraron 3200 personas antes que vos Y no pasó y nada. no pasó nada, mamu. A ver, mamu, tirate, mamu. Totalmente. Sí, sí. Yo digo, Además, luego cuando lo afrontas, ¿no? Ese miedo dices, joder, te lo pasas bien. Y lo que me pierdo, ¿no? ¿Cuántas cosas me pierdo por tener ese miedo? Como dice Karina, antes me montaba en todos los cacharros también. Luego dejé de montarme. Todavía hace 2 años que fuimos a por aventura, todavía tengo clavadas las uñas aquí de agarrarme con mi hijo, por si acaso se quedaría. O sea, luego te ríes. Hace poquito me monté en una de agua con mi marido, digo, venga, los dos tranquilitos, tal, esto es poquito. Y el cacharro nos da la espalda y nos tira cuesta abajo de espalda. Y yo miraba a mi marido y decía, aquí muero. No, pero luego sales y dices, eh, oye, es que no pasa nada, ¿no? Y como esto de caer por una montaña rusa y luego disfrutar de ello, pasa con cualquier cosa que quieras hacer y te dé ese miedo, ¿no? Al final yo creo que cuando te da miedo, ahí ese es el lugar correcto, el que te da miedo, el que te cuesta, ¿no? Al que te cuesta salir. Sí, el empoderamiento, ¿no? La fuerza que sientes cuando pasas el límite. Lo que pasa que es cierto que después ya depende de la persona. Por ejemplo, yo puedo poner el ejemplo de las montañas rusas. Yo no puedo, o sea, yo lo he hecho. Yo siento que muero, o sea, yo siento que muero. Literalmente mi alma sale de mi cuerpo y digo, no puedo, te lo juro, desde niña. Y no es miedo, no es que yo tenga miedo, sino que yo voy y digo, venga, no pasa nada, venga, estupendo. La última vez fue hace un par de años, o sea, antes del confinamiento, que fui con Armando a Italia y dijo Armando, venga, tal, una montaña rusa, que aquello era, y yo, no, no, que yo es que muero, literalmente, yo siento que muero, me duele mi cuerpo, sí, te lo juro, es una cosa muy rara. Y el que venga, que hazlo por mí, tal cual, y digo, venga, vale. Yo, te lo juro, que yo toqué el cielo, o sea, yo vi a Dios, o sea, fue una cosa tan rara. O sea, yo era, imagínate él, ahora viene, y yo era, no pasa nada, esto no, yo puedo, esto imagínate. Yo cierro los ojos y no está pasando nada, no está pasando nada, era como, mi cuerpo aquí, mi alma aquí, y yo pensando, y además yo decía, voy a morir, o sea, voy a morir, y Armando, muerto de risa, y yo decía, qué curioso, cuando algo está, lo que es la sensación de caída de vacío, por alguna claro, razón, yo no la soporto, y hay gente que le encanta, porque luego está el tema de la adrenalina, hay gente que le encanta la Ya, adrenalina, yo el tampoco. vacío, sentir miedo, toda esta gente súper loca, ¿no? Que hace unas cosas súper locas, y yo digo, ay Dios, entonces claro, son a lo mejor los extremos, ¿no? Pero bueno, cada uno también tiene que asumir. Yo pienso que cuando es un miedo que te limita, hombre, a mí me limita porque si quiero ir a la montaña rusa y me quiero tirar con mis amigas, yo no voy a poder. Yo me quedo fuera o lo experimento otra vez, la muerte. O sea, puedo decir que he experimentado la muerte, pero eso va a ayudar a otras cosas, ¿sabes? Pero es muy fuerte, sí, sí, sí. Hola, Delia, sí. Sí, es como uno experimenta, ¿no? Las cosas y ciertamente, por ejemplo, Mm. lo que han dicho todas, ¿no? Lo que comentaba Raquel, cuando te limita algo, por ejemplo, no, el miedo a la altura, tal, a mí no me limita porque yo he hecho lo que comentó Raquel, lo de, pues miro la sangre, pues miro la sangre, entonces yo, con el tema de la altura,
yo me enfrento a la altura. No quiero convertirme en una persona que está, pero sí es verdad que lo siento. Es decir, yo estoy en un Claro. lugar, imagínate un puente transparente que ves un precipicio de miles de kilómetros, yo Mm, qué sé. Y yo digo, no, yo pues, muero, pero yo lo voy a pasar, porque si todos lo han pasado, yo lo voy a pasar y lo paso mal, pero te enfrentas para que luego, pues sí, luego adrenalina, ¡fua! En sí se te sí, cae todo pero fatal, pero has dado un paso que es importante para tú sentirte dueña de ti misma, porque si no ocurren cosas como, no puedo ir a ver a mi hermana a Estados Unidos porque tengo miedo a volar, no puedo, como decía Raquel, ir con mis amigas a la montaña porque tengo miedo a las alturas, ay, no puedo salir, y entonces al final tienes una vida súper limitada, súper limitada. Entonces, bueno, como decía Karina, con la alta sensibilidad todo es más intenso, pero al final lo bueno también, cuando lo consigues. ya. Y más que Karina, todo continúa. cuando, sí, y cuando, más que todo, un poco también esto de poner en nosotros la elección, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, ese ratito, mientras no sea un sufrimiento, ese Sí, ratito yo me estaba perdiendo de compartir con mi familia, exacto. entonces estaban todos mojados, contando historias, contando cosas, y bueno, el poder sumarme, que nadie me obligaba, o sea, esto de decir, bueno, ok, Sí. me encuentro con eso, ¿no? Y les cuento que el parapente no tiene nada que ver con la montaña rusa, es otra sensación, no es ese No, vacío no, profundo, no, o por lo menos es mi recuerdo del no, parapente. no. Y, y entonces digo, cuán importante en esto, decir, bueno, ¿qué me limita? Me limita el estar compartiendo. Yo puedo generar otras opciones familiarmente, pero en el fondo a mí también me gustaba decir, bueno, a ver, me desafío, como decía Raquel, ¿no? En esto también de la alimentación, porque Raquel también mencionaba esto de la alimentación y decía cuántas cosas por el miedo a Sí, eh, nos estamos limitando, ¿no? En esto de decir, bueno, no me conecto con el miedo, no vaya a ser que por las dudas, ¿no? Cuando atravesarlo, elegirlo, tengo miedo a tal cosa y decir, bueno, a ver, ¿qué hago con esto? O me atrapa el miedo o lo trabajamos juntos, o por lo menos en mi mirada, ¿no? O lo trabajamos o andamos juntos. Porque si no, yo pensaba, Raquel, el día que estés acompañando a una persona o a una mascota, lo que fuera, sale un poquito de sangre y uno ya sabe que no puede estar acompañando, ¿no? A alguien querido. sí, Sí. totalmente. Mira lo que Y, y comenta. como, y como decía Karina, ¿no? ¿Qué nos estamos perdiendo por miedo? ¿Qué estamos dejando de hacer por miedo? Y cuántas posibilidades tendríamos abiertas si saltásemos ese miedo, ¿no? Es decir, yo animo a la gente a pensar qué me da miedo y qué es lo que realmente ahora mismo tengo miedo de dar y por qué, ¿no? ¿Qué me cuento a mí mismo para sentir ese miedo que tengo a hacerlo? Y cuando pienso en ese miedo y lo que puede pasar, ¿qué puede pasar? Tanto si me ¿Qué sale es mal lo peor? como, Claro. claro, como si me sale bien. ¿Qué puedo ganar si consigo eso? Y replantearme, ¿no? ¿Qué estoy perdiendo en mi vida hoy por no dar ese paso, por no hacer eso que quiero hacer, por no lanzar lo que quiero lanzar, por no hablar con la persona que quiero hablar, por no ir de viaje al sitio que quiero ir, por no salir de mi casa por el miedo al COVID, por no hacer planes a largo plazo por miedo a lo que sea? No, da igual, cada uno el ejemplo que tenga y la situación que esté viviendo. ¿Qué es lo que puede pasar si lo hago? ¿Qué puede pasar si no lo hago? En la balanza que pesa más, ¿lo que voy a perder o lo que quiero ganar? Siempre, total. Mira lo que ¿Y qué tal dice. si... Ay, perdona, Karina. ¿Fue No, Karina? no, no, sí, Es no, que, pasa porque que dice. no veo los ejemplos, no me aparecen más lo que escriben, por eso. Pero Vale, les iba a hacer una propuesta, sí. perdón, es que Estefanía comentaba, yo si me hubiera guiado del miedo, no hubiera creado la ONG, que fue súper valiente porque creó una ONG, claro, cuántos miedos, ¿no? Y luego Emilio pone, yo creo que no es necesario sufrir para poder atravesar los miedos. Claro. Mm, mm. Y Eh, les sí, quería hacer Karina. una propuesta. ¿Qué tal si cada una, dado que somos cada una experta en lo suyo, cita algún miedo que recuerden dentro de las profesiones o lo que cada una hacemos, ¿no? Estos típicos Sí, miedos que aparecen cuando vienen y sí. nos consultan.
Sí. ¿Qué les parece? Guau. Sí, me encanta. A mí me vienen muchas personas por el tema de la alta sensibilidad con muchísimos miedos muy intensos y que sobre todo con la sensación de no poder superarlos. Es como que su creencia es que ese miedo forma parte de su personalidad, que eso no lo pueden cambiar, que es algo genético. El miedo al fracaso, dice Estefanía, por ejemplo, Eh, que no, Ese iba a nombrar yo. miedo a perder a su familia, a su mamá, a su pareja, lo que sea, por muerte o por simplemente porque las abandonen. Miedos súper intensificados, pero sobre todo la idea de la no gestión de la emoción, el creer que no son capaces de gestionar esa emoción. Claro, Sobre todo es eso, la creencia, ni siquiera es tengo miedo a no poder gestionarla, no, es que yo sé que yo esto no lo puedo gestionar y yo soy así. Entonces, romper eso para mí es es un trabajo súper cañero porque tienes que permitir que la persona de alguna manera, a no ser capaz de ayudar a los peques, por ejemplo, Estefanía, ¿sabes? Miedo, claro, claro, es claro, brutal claro. por el tema de la ONG, totalmente. Entonces, cuando tú tienes ese miedo súper arraigado, ¿no? De no, de pensar que tú no eres capaz de ser dueña de tu vida, de ser dueña de tus emociones y creer que eso es imposible de transformar, pues hay que hacer un cambio, ¿no? De la personalidad que está súper arraigada, que esa persona cree que es imposible de cambiar, a un nuevo paradigma, ¿no? Entonces, a mí se me presenta muchísimo, sobre todo, ese tipo de personas, más que miedo a la vejez, miedo a la gordura, no, hay miedo a la incapacidad de gestión emocional, sobre todo, y sobre todo también a las relaciones personales, el que la dejen de querer, el que, unas dependencias emocionales súper tóxicas, que no son conscientes, ¿no? Entonces, quizás esos miedos son los más recurrentes que veo yo en mi tribu, ¿no? En mi gente. Ujú. ¿Y ustedes, chicas? Yo muy parecido y como decía Estefanía, yo me encuentro con mucho miedo al fracaso, a querer hacer y, y creer que no son los suficientes, ¿no? En eso hasta yo me incluyo al principio, yo quería hacer y nunca, yo tenía ese miedo al fracaso porque pensaba que no iba a cumplir las expectativas que yo me tenía. Y, y me encuentro con muchas mujeres así, con miedo, incluso a exponer sus puntos de vista o sus versiones a otras personas por miedo a qué dirán al exterior siempre, ¿no? Y claro, eso les genera esa frustración, el no poder avanzar, el sentirse cada vez más chiquititas, más inferiores, porque ese miedo se lo van retroalimentando, o sea, no van consiguiendo los objetivos, sus metas, porque sienten que necesitan la aprobación de los demás. Entonces siempre están con ese miedo a que los demás no aprueben cómo son, o su personalidad, o su forma de ser, o si quieren cambiar de trabajo. Yo me he encontrado con mujeres que no estaban a gusto en su trabajo y tenían miedo a dejarlo porque qué puede pensar su familia o sus padres o en un caso en concreto era pues su pareja, ¿no? ¿Qué podía pensar su pareja? Pero esta chica estaba sufriendo, estaba pasando mal en ese trabajo cada día que ella iba a trabajar, ¿no? Entonces eh, se veía frustrada porque no sabía cómo enfrentar o afrontar el miedo de decir, no, esto no es lo que quiero hacer, quiero tirar por otro camino y me voy a lanzar a la piscina, ¿no? Sí. Estefanía preguntó algo por aquí, pero creo que te lo preguntó a ti, Noé, que ponía ¿quién las pone? Decía, Noé, me perdí, es que no entendí la pregunta porque hizo algo. Buenas tardes. A no ser capaz. Expectativas. Expectativas, Gran sí, palabra, Noé. yo. En mi caso me las ponía yo, Estefanía. En mi caso me las ponía yo y yo me lo guisaba, yo me lo comía y yo me frustraba y yo me pensaba que no iba a llegar y así, yo sola. Sí, Hasta bueno, que a base de mucho trabajar, pues bueno, se va, claro. se va
Sí, al final yo soy muy de enfrentar ese miedo y de querer hacer y hacer, o sea, no pensar, porque el problema es cuando tú empiezas a pensar en todo eso, ya te empieza el y sí, y sí, y sí, y los y sí son mortales. Los y sí son, así que yo soy muy de pensar y hacer en ese momento. Luego ya estructuro, organizo, lo monto, pero primero lo hago. Wow, no, perdona que te interrumpa, es que acabas de decir lo de easy y justo pensé que curioso porque easy es súper negativo porque lo enfocamos de manera negativa, pero si dijéramos Claro. easy de manera Claro, positiva sería súper positivo, ¿sabes? Porque al final es donde ponemos el claro, foco. Y si lo hiciera, efectivamente. ¿Dónde pones el foco? claro, Y sí, pero no digo, ¿y si me funciona genial y no sé cuánto? No, mi Exacto. pregunta es, ¿y si a nadie le gusta? Claro, Y si no sé qué. y le Al cambiamos. final lo enfocas siempre, le enfocas siempre a lo negativo, ¿no? O sea, es que yo creo que todo lo enfocamos donde en ese momento queremos, ¿no? Ya, Yo quiero oír algo que me diga, no, no lo claro, hagas, para no salir de ahí y no tener que afrontar eso. totalmente. Faltan Pues Raquel y Karina. sí, pues nada, chicas, yo me encuentro muchísimo miedo a engordar, muchísimo miedo al número que pone la báscula, muchísimo miedo a gestionar la ansiedad, ¿no? Cuando me da esa hambre emocional que me genera esa ansiedad, que me voy a la nevera y no puedo parar, el miedo a cómo parar eso o el miedo a cómo me voy a sentir después, ¿no? A esa culpa que surge una vez que ya lo he hecho, que me da ese atracón de chocolate o de helado o de lo que sea, que sé que no me beneficia, que sé que no es sano para mí y que no lo hago desde el placer, sino lo hago desde la ansiedad que lo necesito en ese momento y me va la vida en ello, ¿no? El miedo a cómo gestionar esas emociones, a cómo salir de esa rueda, porque al final es una rueda de cómo me siento culpable, esa culpa hace que, bueno, ya da igual, ya he fracasado, vuelvo a comer, porque claro, total, ya lo he perdido todo y me voy contando al final unas historias a nosotras mismas, nos las contamos a nosotras mismas que hacen que entremos en una autodestrucción absoluta, ¿no? O por lo menos yo lo veo así en la gente, ¿no? Esa autodestrucción que hace que perdamos autoestima, que bajemos nuestra percepción de nosotros mismos y nuestro valor, porque empezamos a creer que no valemos, que no somos suficientes, que no merecemos el amor de los demás o la atención de los demás o el cariño de los demás o el que los demás estén con nosotros, ¿no? Empezamos a depender de ellos igual que dependemos de la comida. Y es como un vicio a algo, a alguien y a todo en sí en general, ¿no? Entonces, es mucho de los miedos que yo me encuentro y de lo que al final se repiten, ¿no? Se repiten con bastante asiduidad y siempre está la creencia detrás del no valgo, no merezco, el no soy suficiente, como decía ahí, y claro, al final todo eso lo pienso de mí, porque la primera que no me doy el valor soy yo, la primera que no me doy el reconocimiento soy yo, la primera que siente que no merece lo mejor soy yo, porque no me doy lo mejor a mí, me castigo constantemente con otras cosas, ¿no? Entonces, al final, esos miedos los ponemos nosotros mismos para hacernos la zancadilla literal a nosotras mismas. Es decir, si realmente lo hiciésemos por un bien, pero es que la mayoría de las veces no, ese pepito grillo, esa vocecita que tenemos dentro, Saboteadora sí, ahí. sí, sí, es que en total nos ponemos una zancadilla de verdad a nosotras mismas que tú dirías, si yo lo viese en otra persona, Qué cruel. la mataba diciéndose esas cosas. ¿Cómo es capaz de decirse eso? ¿Cómo es capaz de pensar eso? Si mira con lo que vale. Y luego a nosotras mismas es un Sí, constante, es que claro, es que mírate, es que no veas, es que mira lo que te estás comiendo y es que mira no sé qué, y es que claro, es que no mereces tal cosa o es que no eres suficiente para, porque easy, ¿no? Como decía, no, y los exacto. easy. Totalmente. Mira lo que dice Alan. Alan dice, el hambre de estómago, el hambre del reloj o el hambre de la lengua, el hambre del pensamiento. Y esto, fíjense, miedo a no saber suficiente. ¿Cuántos miedos, no? Y esto me recordó a un libro que leí cuando era adolescente, porque yo sufría de anorexia y entonces empecé a investigar para autocurarme. Y entonces leí un libro muy interesante que hablaba de que en la anorexia
y también en la bulimia, había como un hambre de conocimiento. O sea, había un ser con un hambre voraz de conocer, de saber, ¿no? Y por todo lo que están diciendo ahora, ¿no? De Raquel hablando del hambre, del miedo a tener hambre, del miedo a no gestionar las emociones a la hora de comer, y al final es miedo a no saber gestionar nuestras emociones a la hora de X. Súper, súper de interesante, todo. me parece el tema. Karina. No, me quedé pensando porque cuántas cosas se nos cruzan, ¿no? En esto, en nosotros, en todos estos entornos, ¿no? Y que digo, la misma persona en todos los ámbitos nos atraviesa todos estos temas. Porque si bien yo trabajo con mujeres, con emprendedoras, con oficios, trabajadoras, ¿no? Porque para mí es lo que más me gusta, el gran miedo que siempre llega es mostrar las emociones. Y eso los limita tanto, tanto, porque tienen esa coraza o tenemos esa coraza, ¿no? Entonces demostrarnos quién no somos o sostener algo que después nos resulta muy pesado o esto de las crisis y las renovaciones que vamos teniendo a través de los años, porque obviamente cuando elegimos una carrera o elegimos un oficio o elegimos trabajar, por ahí no nos pensamos de otra manera. Entonces vienen las creencias de la edad, las creencias que a esta altura no puedo estudiar, cambiar de trabajo y un montón de cosas. Y eso nos limita y nos apaga, ¿no? Y yo digo, cuando nos apaga es dejamos de vivir y nos metemos en eso de empieza el día, termina el día, ya en cualquier momento termina, voy al día siguiente y así pasan los días y días y días y días, ¿no? Y lo único que nos conecta quizás es el fin de semana. Y si pudiéramos en eso y en todos los temas que estamos hablando, de conectarnos primero con benevolencia, después darnos tiempo, ¿no? Tenernos paciencia, porque yo digo, ¿cuánta paciencia tenemos a los demás y a nosotras mismas o nosotros mismos no nos tenemos? Sea para lo que fuera, sea para tomar una decisión, para hacer un cambio, lleva un tiempo de si fui miedosa toda la vida a tal cosa, no voy a pretender que en 2 segundos salta un abismo. Ojalá todos tuvieran esa fuerza y ese cambio. Pero la realidad es que sucede paulatinamente que cualquier cosa que hagamos, donde implique tomar decisiones, donde implique en lo económico, donde implique también en la cultura en que vivimos, ¿no? Yo menciono Argentina porque somos un país con mucha inflación, entonces tomar una decisión no siempre es tan viable y tan factible tan rápidamente. Por ahí en otras culturas, en otros países, si uno decide hacer algo, tomarse un tiempo para armarse, el país acompaña un poquito más. Entonces aquí se ven muchas de esas cosas y lo más triste es que después esto se refleja o en el peso, se refleja en enfermedades, se refleja en lo físico. Hay mucha gente que dice, ¿para qué me voy a arreglar? ¿Sí? Hemos trabajado en pandemia. No saben, no saben. Las cosas fuera del show off. Aquellas personas que no prendían la cámara para no arreglarse, y esto es decir, desde tenemos, ¿no? El que no se quiere arreglar hasta tiene algo, ¿no? Que hoy por hoy nos ayuda, pero los que realmente les gusta el arreglarse, el no ni siquiera prender la cámara para no entablar con un otro. Y eso también nos hace, nos excluye. Y bueno, todos sabemos que por lo menos de la cintura para arriba nos tenemos que arreglar de la cintura para arriba. Sí. Si estamos en Con la ropa interior o con un pantalón roto o descalzos, como estoy yo ahora, que me encanta estar descalza, no se ve, no se nota, pero sí esto de, de no tener miedo a las cámaras, de no tener miedo al trabajo, de no tener miedo al salir, de no tener miedo a exponernos. Hoy hablábamos con una amiga que estamos haciendo un trabajo y de eso, entonces ella me decía, y el miedo a las redes. Y yo chicas, ustedes que saben toda mi historia, yo también. Y digo, bueno, pero en esto, ¿cómo atravesarla? Y quizás los miedos que tuve, algunos los pude sortear, otros les pedí ayuda, otros leímos, estudiamos. Digo, ¿cuántas cosas? No es solamente ser una heroína o un héroe en hacer todo solos, también podemos atravesar estos miedos
con personas que nos quieran, que nos cuiden, ¿no? Digo, en esto busquemos algo que nos permita ir más allá. Hasta, ¿vieron como ese empujón de la pileta? ¿Vieron eso que nos dan un empujoncito y después, bueno, uno se va alargando? En algo así. O en el parapente, yo lo pienso en el parapente, no nos largamos solos, nos largamos con alguien que sabe, con alguien que nos puede acompañar, incluso esa es nuestra misión. Nuestra misión, cada uno en su labor, es acompañar a cada una de las personas a que se atrevan, a que se animen, eh, a que sean independientes, a que tengan todas las fortalezas para poder hacerlo. Y lo que hacemos nosotras es dar recursos, ¿no? Es dar recursos. Y bueno, en esto también se trata. Si no podemos solitos, solitas, solos, solas, eh, busquemos a alguien de nuestra confianza, alguien que nos pueda colaborar, alguien que nos ayude, algún experto. Hablo de nosotras porque nos conozco a nosotras 5, ¿no? A cada una de estas, de nosotras, a cada una de todas las personas que estamos aquí. Y en eso es, atrévanse, eso es atreverse. Si no es sola, busquen ayuda. Si no se animan porque les da vergüenza, siempre va a haber alguien desconocido que les pueda dar una mano, ¿no? Creo que lo lindo de esto es, bueno, hay muchas herramientas, busquemos el recurso y la forma que más nos sirva. Wow, Karina, Intentar dar pasitos. perdón, Sí, de eso se No, trata. decía que apoyaba a Karina, que intentar dar pasitos hacia adelante. exacto. Dijiste una cantidad de cosas. Cortitos, pero dar. Sí, exacto, súper poderosas, pero es que justo además escuché, no, leí a Alan que decía, chicas, tengan cuidado con la palabra arreglarse. Una no se arregla, nomás se viste diferente. Porque le pregunté, dime a lo que te refieres, claro, el uso del vocabulario, muchas veces utilizamos el vocabulario de una manera así como muy inconsciente, muy coloquial, y es verdad que utilizamos palabras que tienen un poder mucho más allá, ¿no? Así que gracias, Alan. Lo tendremos en cuenta, no nos arreglamos, nos ponemos guapis. Y luego, wow, ¿cómo nos limitan los miedos? Y luego tú, Karina, al exponer el tema de Argentina, pensé, qué curioso, también recordé, eso me anexó con el tema de cómo se utiliza el miedo para manipular a las masas. Es decir, cuando tú inoculas el miedo en una sociedad, divides a la población y eres el rey. Puedes hacer lo que quieras. Totalmente, El totalmente. comunismo no está vencido, o sea, es una pasada. Y Sí, sí, sí. ha ocurrido con el coronavirus, con la vacuna y en cualquier guerra, en cualquier historia social que te encuentres, el político de turno o los políticos de turno siempre dividen a la población con miedo y con mentiras. Entonces, qué importante es el ser conscientes de eso, ¿no? Dice, somos perfectos así como estamos hoy. Gracias, Aran. Tú también lo eres, Sí, somos todos. Sí, sí, sí. y déjame esto que agregué, porque digo, qué importante esto es el miedo en cuanto a la manipulación. Y en esto va más allá, porque nuestros padres, a través de sus miedos, quieran o no, consciente o no, manipulaban para protegernos o manipulaban para ellos no experimentar el miedo, ¿no? Porque también es difícil. Yo creo que el miedo hablado, el miedo explicado, el miedo incluso a otros, decir, mira, creo que todo lo que hemos hablado nosotros es miedo a no pertenecer, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que nos preocupa, ese vacío, es miedo a no pertenecer a un entorno laboral, no pertenecer a una sociedad con cierta figura o con ciertos determinados formatos, porque eso es lo que nos sucede, o quizás esto es lo que a mí me trae como referencia, ¿no? Y en esto digo, ¿cuánto también decir siento miedo? Y en eso decir, mira, hoy no puedo, hoy sí puedo, estoy en este proceso, siento miedo, no nos hace más menos, ¿no? Creo que eso también ubica al otro, porque a veces estamos con un otro y no sabe de nuestro miedo, o ese nos puede compartir. A mí me parece que me voy con algo chiquitito, con esto de que lo que cada una de nuestras vivencias hemos tenido en cuanto a la salud. Y qué bueno también a veces decir, yo también tuve miedo.
yo también tuve miedo con mi cáncer. Eso no quiere decir, bueno, eso no significa que no lo pude enfrentar o tomar formas o recursos o pedir ayuda. Y en eso, sí, no hace que seamos menos valientes o no, sino que también nos digan en este momento, solo en este momento me sucede esto porque es algo que no conozco, es algo desconocido, no reconozco mi cuerpo, no reconozco, y así es lo que nos pase en los trabajos, en los sucesos, en las muertes, en todo lo que estamos hablando con el absoluto respeto, con el cambio de sexualidad, con el cambio de género, no digo, en lo que nos ocurre en cada uno en esto, es empezar a conocernos y también decir, bueno, siento miedo. Y el miedo, ¿no? En esto para saber cómo, no para ser utilizado por un otro o manipulado. Sí, Qué bonito, Karina, ¿no? Que al final es escuchar a ese miedo, ¿no? ¿Qué mensaje, no, te trae miedo? Porque al final es un mensaje que te trae. Y como dices, es bueno sentir miedo también en algún momento. Si pasas por algo que no conoces, que no has visto, que es nuevo para ti, es que tampoco podemos rechazar totalmente el tener esa emoción, ¿no? o esas sensaciones. Escuchar, ¿no? Escuchar y ver lo que tiene. Me ha parecido precioso lo que has dicho. sí, sí. Y el miedo al rechazo, nombraste el miedo al rechazo y pensé, muchas veces nosotras por el miedo al rechazo. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos saltado, hemos saltado por alto, ¿no? Lo que son nuestros valores y nuestros conocimientos y nos hemos sentido súper mal simplemente por ser aceptadas, por no ser rechazadas por un colectivo de personas, ya sean amigas, por nuestra familia. Y qué importante llegar a la conclusión con los años de que la libertad, la paz interior son innegociables. Si Total. tienes miedo al rechazo y lo aceptas, pero vives con ese miedo al rechazo, aun siendo rechazada, pero con esa paz interior, ese equilibrio de que estás haciendo lo correcto y a lo mejor te ves sola, físicamente sola, porque hay personas que dejan de estar en tu vida, pero has sido coherente contigo y me parece que eso es fantástico. Eso es. Me parece fantástico porque cuántas veces nos metemos o nos incluimos en grupos o en lugares que no, en los que realmente no va con nosotras, pero para estar, ¿no?, dentro de esa sociedad, para sentirnos aceptados y no rechazados, y hay veces que es momento de ir diciendo, bueno, voy a ir, aunque me quede sola, como bien decía Guaya, Sí, voy a ir a donde yo quiero ir, ¿no? Voy con mis valores, no voy a ir en contra de ellos, porque si no es una vida no es como un veleta, ¿no? Vas para donde el sol más calienta, ¿no? Al final no es coherencia, ¿no? Aunque estés sola, estás sola, pero estás en calma, estás en paz exacto. Sí, Y contigo. aprender a sí, decir que no, ¿no? Qué importante poner límites, como hemos hablado otras veces en otros directos, qué importante poner límites, aprender a decir que no a lo que realmente quiero decir que no para poder decirme que sí a mí, porque cuando le digo a la otra persona que sí, me estoy diciendo en el fondo a mí que no. Y cuando Claro, digo a la otra persona que no, en el fondo me estoy diciendo a mí que sí. Es decir, cuáles son mis límites, dónde quiero estar, ¿no? Como decías tú, ¿no? Dónde quiero estar, con quién quiero estar, en qué momento, de qué manera y aprender a poner mis prioridades por delante de las prioridades de los demás, ¿no? totalmente. O sea, ahora mismo estaba recordando la cantidad de veces, han sido millones de veces las que yo he dicho que sí, realmente no queriendo hacerlo, no queriendo estar, o he dicho que no, cuando en realidad sí he querido, pero sobre todo esos sí que en realidad no quería. Y me acordé de un sí que puede parecer una tontería, pero fue como ejemplo, en un entorno en el que todos eran carnívoros. No eran omnívoros, eran carnívoros. Una mesa llena de carne, solo carne. Y eso fue hace muchos años y yo no como carne. Y para ser aceptada, porque tenía una persona muy cercana que me estaba machacando, pero machacando en plan, como no te comas la carne, eres una maleducada, porque somos invitados, y tutun, 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 tutun. Y entonces al final, por no ser maleducada, pero siendo muy, muy desagradable conmigo, porque fue muy desagradable hacia mí, pues yo me comí la carne y me puse súper mala, pero súper mala porque psicológicamente no podía, era como comerme a un muerto, literalmente, y físicamente mi cuerpo tampoco digería eso bien, porque no comía carne nunca, o sea que eso era como una proteína nueva para mi cuerpo, ¿no?
Entonces, parece una tontería, pero en realidad es como fuma para que seas aceptada, bebe alcohol para que seas aceptada. Oye, si no quieres, no tienes por qué fumar ni beber, y esto suele suceder mucho, sobre todo en la adolescencia, pero luego como adultos nos ocurre, para ser aceptados, pues a lo mejor soportamos agresiones verbales para ser aceptados en el trabajo, para no perder un trabajo, por miedo a perder el trabajo, o en pareja puede suceder, o con amistades, y todos esos miedos hay que irlos disolviendo, es decir, aunque tengas el miedo, voy a tomar esta decisión que me va a dar paz a mí, aunque tenga muchísimo miedo. Y yo creo que el miedo siempre forma parte de nuestra vida, como decía Karina antes, está el miedo biológico y luego están esos miedos que hemos ido aprendiendo, ¿no? Y a lo mejor incluso vamos a seguir teniendo miedo a ser rechazadas porque es algo que está ahí, y vamos a tener miedo a estar solas porque es algo que está ahí, pero si estamos tomando decisiones de forma coherente, sabiendo que nos estamos diciendo, como decía Raquel, sí a nosotras, sí a la vida, sí a mí, pues a partir de ahí estamos en el camino correcto, porque estamos siendo coherentes con lo que de verdad deseamos para nosotras, con miedo o sin miedo. Y lo normal es que haya miedo. Lo anormal es que el miedo no esté. Es como, entonces, somos un espécimen, ¿no? Miedo a los límites. Así es. Me quedé pensando, miraba esto y decía, Miraba el reloj. Sí, miraba el reloj. Y en esto algo muy, muy chiquito decía, incluso de poner límites. Y en ese tema que vos decías, en lo laboral, ¿no? A veces poner un límite y eso que decimos que sí y estamos diciéndonos que no, como bien decía Raquel, a veces el otro, como no se da cuenta y ponerle el límite, no solo que nos vamos a sentir mejor con nosotros, sino también que ubicamos al otro. Entonces digo, cuántas cosas, si pudiéramos trabajar eso, cuán bien nos vamos a sentir nosotros por ser genuinos con lo que nos gusta. Gran trabajo, ¿no? Obviamente. Es fácil decirlo y lleva mucho trabajo atravesarlo, pero sí se puede, sí se puede. Sí, sí se puede, se puede. Lo que pasa es que hay que trabajar, hay que trabajar. Yo les diría que esos pasitos hacia adelante, aunque sea con miedo, pero avanzar, ir avanzando, no quedarse ahí estancado. Y qué poderoso lo que dijeron de estar acompañadas. Muchas veces tenemos miedo, no lo decimos porque nos da vergüenza, tenemos miedo de que nos rechacen o a ver qué van a opinar porque tenemos este miedo súper rocambolesco, da igual, pero cuando lo compartes con una persona de confianza, como lo somos nosotras aquí, pues el miedo o desaparece o se hace chiquitito, porque no es tan grande como en realidad pensamos que es, ¿no? Aquí puso Estefanía y chimpú y salió chino y era como chino, el corrector y chimpú. Pues sí, pues la verdad es que ya faltan 2 minutos para la hora, chica, se nos pasa el tiempo volando cada vez que hacemos un directo de los lunes, porque es que, no sé, me quedo embobada escuchando y lo disfruto muchísimo. Espero que la gente que nos haya visto hoy, la que nos vea en diferido, lo disfrute también, igual que lo hacemos nosotras aquí todos los lunes, ¿no? Sí, totalmente. Y que estos espacios quedan para seguir trabajándolos, así que si alguno que lo escuchan diferido después nos quiere escribir, que se sienta con toda la libertad para seguir trabajando. Y si quieren temas también para proponer, nosotros salen de acá que tenemos mucho, pero si hay algún tema que quieran trabajar también, que nos escriban. Sí, totalmente. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotras, chicas, y gracias a todos. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Hasta el lunes que viene. Que viene, sí. Hasta el lunes. Chao. Chao.